Buen día, Sebastián. ¿Me escuchas? Sí, Ya, el día corresponde a clase 39. Debiera ser bajo la modalidad de aula invertida. Supongo que no alcanzaste a verla, la clase. mm, sí, no puedo ver. ¿No la viste? No, Ya, vamos entonces. Ya. En dos gráficos, indique y explique las diferencias entre el resultado de un mercado competitivo y uno monopolio. Indique qué sucede con las cantidades de equilibrio, el precio de equilibrio, el excedente, etcétera. Entonces aquí lo básico, lo clásico del monopolio, que es la primera comparación que se puede hacer, y es distinguir entre lo que ocurriría en un mercado monopólico y un mercado competitivo. Una misma demanda, una misma oferta, cuatro ofertas en el caso del monopolio. Mercado competitivo, monopolio. Oferta, la demanda, PDMAX, PDMAX, POMIN, POMIN. En un mercado competitivo sabemos que el equilibrio se obtiene en un precio de equilibrio o socialmente óptimo y una cantidad socialmente. En el caso del monopolio, ¿hay dudas hasta ahí o no? no, profe. Este sería el excedente de los consumidores, este el excedente de los productores. Excedente total, la suma del área asignada por los vértices P de max e POMIN, donde el de los consumidores P de max e PSO, el de los oferentes POMIN e PSO. El excedente total es azul. ¿Hay dudas? No, profe. En el caso de ser un mercado monopólico, recuerda que el monopolista va a buscar la condición de optimalidad donde ingreso marginal igual a costo marginal. Aquí en el mercado competitivo el precio es igual al costo marginal, que es una simplificación de la condición 1. En el mercado competitivo se da la 2,
general es la 1, pero en particular en mercados competitivos ocurre la 2. ¿Por qué? Porque en mercados competitivos la función de oferta queda reflejada por el costo marginal. Por lo tanto, la condición demanda igual oferta se da I en E. En el mercado monopólico, recuerda que a partir de la función de demanda o ingreso medio es posible derivar o inferir la función de ingreso marginal. Sería la línea que grafiqué en verde. Esto es el ingreso marginal. La función de oferta se ha reflejado como la cuasi oferta, en este caso por la función de costo marginal. El óptimo ocurre ahí. Esa es la cantidad que ofrecería y vendería el monopolio. ¿Cómo se determina el precio? Lo vamos a buscar en la curva de demanda. Ese es el precio que la gente está dispuesta a pagar. Y esto es lo que yo llamo P sub K, que es donde ocurre que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Eso es un precio. Por lo tanto, aquí si recalculamos los excedentes, este debiera ser el punto E de que tenemos en el gráfico 1. Esto sería el punto E. Eso es P de max, esto es P o min, exactamente igual. El excedente de los consumidores ahora es solo esto. El excedente de los oferentes o productores es este. El excedente total es la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. Y si te recuerdas, en el caso del monopolio, te va a generar esto, que representa la pérdida social o la pérdida irrecuperable de eficiencia, que es la pérdida de excedente. Ese triángulo achurado azul es el que se pierde por la existencia del monopolio. XSU, PSU. Por lo tanto, el monopolio provoca una pérdida de bienestar. ¿Por qué la provoca? Te pregunto. ¿Cuál es el hecho que causa aquello? Profe, Dime, ¿me podría repetir eso último? te estoy preguntando, ¿qué es lo que provoca la pérdida de bienestar en el caso del monopolio? Y aquí recuerda que en el vulgo se piensa que es por esto. Si no existiera el monopolio, el precio sería PSO, precio socialmente óptimo. Al existir el monopolio, el precio que va a regir en el mercado es PMI. Y Ah, eso es lo que mucha gente en el vulgo dice es lo malo del monopolio, que cobra cualquier precio. No, pero ese es el resultado del hecho de que se está produciendo menos, ese es el problema. de que se está produciendo lo que al fin de cuentas el oferente quiere, de alguna manera No, decirlo. No es quiere lo entre que quiere, comillas, porque es la cantidad que le maximiza las utilidades. es la cantidad que más le conviene. Correcto. Por lo Y tanto, por, lo malo del monopolio no es el problema de precios. ¿Dónde está lo malo? en que el problema estaría en la producción. En la producción. ¿Por qué? Porque XM es menor que XSO.
Por lo tanto, al estar transándose una menor cantidad de bien en el mercado, las necesidades se satisfacen mejor o peor. Se satisfacen peor. Eso es lo malo. Lo de los precios, recuerda que es meramente accidental, porque el monopolista aquí lo único que hace es cobrar el precio que la gente esté dispuesta a pagar. ¿Podría cobrar este precio por esa cantidad XM? Ese, A ver, podría, pero en ese claro, ¿cómo caso, podría y quién se lo pagaría? ese tema, no, la gente no lo pagaría. Entonces, podría, No lo una podría. cuestión es que quiera, pero otra es que va a lograr cobrar ese precio por esa cantidad, No va a lograrlo. entonces no podría. ¿Qué ahí lo malo del monopolio? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. ¿Seguro? ¿Seguro? Déjeme darle una última revisión. Ojeo. Es el excedente del consumidor, de otro entre el producto. El triangulito azul, la pérdida. El excedente era todo esa área. Se perdió un triángulo. Ya, profe. Una pregunta de comento conceptual. ¿Cómo surgen los monopolios? Describe y explique los distintos tipos de barreras de entrada. Recuerda que en un mercado competitivo no existen barreras de entrada, existe la movilidad de los recursos. La gente puede entrar, salir de cualquier industria. En el caso del monopolio, ocurre que existen barreras de entrada. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas de las causas que permitan la ocurrencia o la existencia de monopolio? ¿Aló, profe? Dime, Nada que había tenido un problema de red y me había desconectado. Pero aquí estoy de vuelta. Ya. ya, pues, lee esa pregunta y dime algunas de las causas por las cuales podrían ocurrir o existir los monopolios. Recuérdate las causas: patentes o invenciones, monopolios naturales o espontáneos, monopolios regulados, control total o parcial de insumos.
Por lo tanto, esas causas tienen que ver con el tipo de barrera que se podría llegar a generar. En primera instancia, podríamos tener las barreras legales, que producto de alguna normativa, una ley, barrera legal, alguna normativa por alguna ley, se está privando la posibilidad de que algunas otras empresas ingresen a esta industria. Como por ejemplo una invención, en la medida que tú inventas algo y lo patentas, vas a estar bajo el amparo de la ley. Y aun cuando por definición existe una ley antimonopolio, dado que tú eres el único que produce alguna cosa, vas a estar bajo el amparo de la ley por algún tiempo. ¿Qué tiempo? Una cuestión es el tiempo legal, que te pueden otorgar la patente por 5 o por 10 años, la puedes patentar en Chile o en el resto del mundo también. Pero además, mientras no te copien y alguien salga con un sustituto cercano, vas a estar bajo el amparo de la ley. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Después, barrera estratégica. Eso tiene que ver muchas veces, recuerda, con las estrategias que puede seguir alguna empresa mediante por ejemplo, el control total o parcial de insumos. En el ejemplo de los profesores que te dije el otro día, si una única universidad o una universidad pagara rentas más altas, ¿hacia dónde quisieran migrar toda la mano de obra del profesorado? Hacia esa institución. Por lo tanto, mediante algún actuar de la empresa en particular, se puede llegar a sacar a los competidores del mercado. Si la empresa empieza a pagar valores más altos, precios más altos por los factores productivos, los propietarios de dichos factores productivos van a querer venderle a esa empresa, no a las otras. Por lo tanto, podría llegar a eliminar a sus competidores. Pero eso tiene que ver, las barreras estratégicas, en general tienen que ver con prácticas que ejecuta la misma empresa en contra de su potencial competencia. Y también, en el caso de los monopolios naturales o espontáneos, están las barrera natural. Y eso tiene que ver con un problema de costos, en términos de el ser capaz de abastecer a todo el mercado por sí sola, pero además tener costos menores que la competencia. Entonces, al tarificar de alguna manera que se topa con una barrera estratégica, podría llegar a eliminar a los competidores. Al tener costos menores, va a poder ofrecer su producto a un precio menor. Por lo tanto, la gente, nosotros estaríamos dispuestos a comprarle a ella y no a las otras. ¿Me entiendes? Sí. Ahí, en lo grueso, podemos discernir que son esas tres las grandes causales o tipos de barreras que podrían existir. Y en el caso de lo legal, una es la invención y la otra también tiene que ver con que, dado el carácter estratégico de la actividad, la autoridad le permita operar a esa empresa. A pesar de reconocer que es un monopolio, le va a permitir operar, pero le va a colocar algún tipo de regulación, una limitación a las utilidades, una restricción en términos de cuota o el precio al cual puede vender, etc. ¿Hay dudas? Sebastián, No me quedó muy claro como lo de la barrera natural. por un problema de costo. La empresa es más eficiente que las otras y entiende que el más eficiente significa que es capaz de producir los mismos volúmenes a costos menores. Si yo soy capaz de producir a un costo menor que los otros,
puedo estar dispuesto a vender a un precio menor. Por lo tanto, ¿a quién le compraría a la gente? Va a comprar a mí. Sí, y por lo tanto van a desaparecer tus competidores, que no van a poder vender. Pero tiene Ya. que ocurrir que tú por sí solo seas capaz de satisfacer el mercado. Si hubiese un exceso de demanda, hay gente que está dispuesta a pagar más incluso, bueno, van a vender las otras también. Pero aquí lo que debe ocurrir es que tú por sí solo seas capaz de abastecer el mercado. Entonces, mediante tu práctica, dado que tienes costos menores, puedes eliminar a tu competencia. Porque vas a vender a Ya. precios menores. ¿Ah? Ya. Ah, ya. Si el mercado quiere 100 y yo solo soy capaz de producir 10, yo voy a vender mis 10 unidades, pero las otras 90 las van a vender los otros. ¿Me entiendes o no? Sí, lo entiendo. Ahora, si yo soy capaz de producir 100 y el mercado quiere 100 y yo tengo costos menores, yo voy a vender a precios menores. Por lo tanto, ¿a quién le van a comprar las 100 unidades? A mi empleado. A mí, en Listo. fin de cuentas. Por lo tanto, los demás van a poder vender algo. No, no van a poder. Listo. Salieron. ¿Hay dudas? No, profe. Ah, no. Página en blanco. Oh, oh. A ver, dame un segundo. Ah, ¿dónde está? Sí, sí, sí. Un monopolista con una función de costo igual a tanto. Abastece un mercado cuya función inversa de demanda es P igual 300 menos 4X, obtenga el equilibrio, calcular los excedentes, calcular la pérdida social y calcular el índice del ERR. ¿Ya? Ya. Entonces, X cuadrado 300 menos 4X. Entonces, información que nos dan. La función de costos es X cuadrado. La función de demanda inversa es 300 menos 4X. Y nos piden calcular todo. ¿Estamos hasta aquí? Estamos. Entonces, lo primero que vayamos viendo, vamos a hacer el grafiquito.
¿Cuál es el precio de demanda máximo? ¿A qué precio la cantidad sería cero? Estamos graficando la demanda. Esta es la demanda. La función. Cuando el precio es de 75. No. Si la cantidad es cero, ¿cuánto es el precio? Ah, de 300. Ya, ese es el precio de demanda máxima. ¿Cuánto es la cantidad demandada máxima? A un precio de cero. ¿Cuánto quisiera consumir la gente? Ahí soy yo de 75. Ya. Tenemos un puntillo por ahí porque es función de primer grado, 75. Cantidad demandada máxima. ¿Hay dudas? No, Listo. Nos dan la función de costo total. Entonces vamos a obtener la función de cuasi oferta u oferta en un mercado competitivo. Recordando que es la función de costo marginal. ¿Y qué es lo que es el costo marginal? La derivada de los costos totales respecto de X. ¿Cuánto es? 8. sería 2x. 2X. La graficamos. Esa es una función de qué grado. Es de grado 1. Por lo tanto, es una función lineal. Voy a cambiar el color del lápiz. Y nos queda una función más o menos por ahí. Esto es costo marginal. Esta es ingreso medio. Demanda, como lo queramos. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. A partir del precio obtenemos el ingreso total del monopolista. El ingreso es precio por cantidad. Es decir, 300 menos 4X por X. El ingreso total, 300X menos 4X cuadrado. ¿Me sigue hasta ahí? Yo soy Y el ingreso marginal, por monopolio, la condición de optimalidad, ingreso marginal igual a costo marginal. Tenemos que encontrar el ingreso marginal. Entonces, te escucho. Eso sería 300 menos 8x. Y lo graficamos. ¿Cómo graficarías eso? A ver, si el gráfico permite, hay que. A ver, menos 8x. Es una parábola. Es como. Es de Una primer palabra grado. es una palabra invertida. Es de Está primer apuntando. grado. Ah, no. Ah, es después que 8. Perdón, sí, es de primer grado. Si X vale cero, ¿cuánto sería el ingreso marginal? Sería 300. Y eh, ¿cuánto es la cantidad máxima? Si el ingreso marginal es cero, ¿cuánto sería la cantidad? Eso da 32,5.
37,5. 37,5, sí. Que es la mediatriz, lo que te dije en su minuto. 37,5. Listo. Ahí ya tenemos todo. Y en este mismo gráfico vamos a hacer lo que nos piden. ¿Hay dudas? Ahora vamos a ir viendo qué es lo que significa cada uno de esos puntos, el A, B y C. ¿Hay dudas? No, profe. La gráfica. Nada más, si no hemos hecho nada más. ¿Estamos? Estamos. Ya. Entonces, primero nos piden el equilibrio del monopolista. Eso ocurre en el punto C. Fíjate que no le escribí el nombre. Esta es la función de ingreso marginal. El óptimo del monopolista implica ingreso marginal igual a costo marginal. Igualamos ingreso marginal con costo marginal. ¿Me estás siguiendo? Sí. 300 menos 8x. Esto ocurre en el punto C. 300 menos 8x es igual a 2x. Por lo tanto, la cantidad que produce el monopolista es 30. 30 unidades. Y el ingreso marginal igual al costo marginal es lo que yo llamo P sub K. ¿Cuánto sería? A una cantidad de 30. ¿Cuánto es el costo marginal? Eso es de 30 menos 240. No invento. Ah, ya, lo estoy viendo ahí, perfecto. 300 menos 240. Eso es 60. O 2 por 30. 60 también. 60. Unidades monetarias. Unidad física, si eso es un precio. Entonces tenemos P sub K. Para fijar un punto en el plano, ¿cuántas dimensiones se requieren? Dos puntos. Ahí lo tengo. En ese punto, el precio es 60 y la cantidad es aquí. Eso. ¿Hay dudas? No entendí muy bien a qué se refería como a lo último con los dos puntos. Tengo que graficar, pues. Entonces, para graficar un punto en un plano, ¿cuántas dimensiones requiero conocer? Para fijar un punto en un... Dos. ¿Y cuáles son esas dimensiones? PK, ¿que cuánto vale? 60. Y XM, ¿cuánto vale? La cantidad que Y produce y vende el monopolista. la cantidad de es de 30. Ya, ahí está ese punto. Lo tengo ya. Sí. Listo. Ah, Ahora necesitamos conocer a qué precio vende el monopolista. Eso ocurre en A.
Este es el precio que vende el monopolista. En el punto A, ¿qué es lo que ocurre? XM hay que reemplazarlo en el precio de demanda, en la demanda. Entonces voy a la demanda. ¿Cuánto va a ser el precio al cual va a vender el monopolista? 300 menos 4 por 30. El precio al cual vende el monopolista son 180 unidades monetarias por unidad. Escucha. ¿Cuántas dimensiones conozco en el punto A? ¿Cuál es el ancho? La cantidad. De 30. Y el alto, el El de, precio. 100, el de Listo. 180. Ahí tengo esas dos dimensiones. ¿Hay dudas? No, no, profe. Listo. Nos pedían encontrar el óptimo del monopolista. Esta. ¿Cuántas unidades vende? 30. ¿A qué precio cada una? A 180. Sí. Lo voy a devolver para ver la segunda pregunta. Obtenga el equilibrio del monopolista. Ahí lo obtuvimos. 2. B. Calcule el excedente del consumidor, el excedente del productor y el excedente total en el equilibrio. Vamos. El excedente del consumidor. En este caso, tratarse de funciones lineal, el excedente del consumidor va a ser igual a medio este triangulito. Medio P de max menos PM por XM. ¿Hay dudas? No, no, profe. El excedente del consumidor sería un medio de 300 menos 180 por 30. 120, 60 por 30, 1800. ¿Hay dudas? No. El excedente del productor. Excedente del productor. Todo este trapecio. Y eso es igual a medio de PM más el precio de oferta mínimo por XM. Este cero, en este caso, porque nace en el origen la función de costa marginal, ese es el precio de oferta mínimo, cero. Entonces hay que calcular el área de ese trapecio. El área de un trapecio es la semisuma de los lados por la base. El excedente del productor sería un medio de 180 más 0 por 30.
Perdón, aquí me equivoqué, perdón. Me equivoqué. Aquí tengo una cuestión mal por fijarme en la figura. PM más PM menos PK, perdón. Dice. O sea, sería de A a C dividir Sí, más. me mandé un Ya, cóndor ahí por mirar el mono y no pensar matemáticamente. PM más PM menos PK más PM menos PK por X. Ahí sí. Y eso sería 180 más 180 menos 60 por 30. 60, 300. 300 partido por 250. 150 por 30. El excedente del productor es 4.501. El área, a ver, ¿hay dudas? no, profe. Si te das cuenta, otra forma de verlo, el excedente del productor, recuerda, es igual a las utilidades o el ingreso por venta, es igual al ingreso por venta menos los costos fijos. El concepto de excedente es siempre el mismo, ¿eh? Ingreso menos costos fijos. Fíjate aquí en la función. ¿A cuánto ascienden los costos fijos? Estoy tonteando, ya olvídate. Estoy mareando. Ya. ¿Hay dudas ahí, Sebastián? Hasta el momento no. ¿Qué más no? Ah, el excedente total. El excedente total sería la suma. El excedente del consumidor más el excedente del productor. Es decir, 1.008 más 4.500. Es que te estaba llevando para el lado las utilidades, pero no hemos calculado las utilidades, no las pedíamos todavía. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Qué más pedían en la B? El excedente del consumidor, el excedente del productor y el El total. Ahí equipo. está. ¿Estamos? Sí. Vamos a ver la C. Es que alcanzo a leer. C. Calcule la pérdida de eficiencia que sufre esta economía respecto a una situación de competencia perfecta. Y el Esto mercado, es, dime, esto es el triángulo más chico, ¿no? sí, el ABC. Entonces, para la pregunta C, en C, el óptimo social, eso significa el óptimo en mercado competitivo, se obtiene en el punto B. Y fíjate, ¿qué funciones se igualan en el punto B? Sí, bueno, sí, la inflación de ingreso medio con la de costo marginal. Sí, en el punto B, ingreso medio igual a costo marginal. Eso significa el ingreso medio es la demanda. 300, me fue el lápiz ahí. 300 menos 4x igual a 2x.
Por lo tanto, digo aquí, ¿cuánto es la cantidad socialmente óptima? ¿Qué sería esto? XSO, esto es PSO. ¿Cuánto te da la cantidad? Sebastián, Sí, espera un segundo que tengo un problema. Ya, ¿cuánto es la cantidad? eso es, eso es 50. ¿Y cuánto es PSO? Lo reemplazas en cualquiera de las dos funciones, o en ingreso medio o Sería en costo 100. marginal. Sería 100. Cuenta 100. Por lo tanto, la pérdida social o PIE sería medio de PM menos PK por XSO menos XL. Y eso es 180 menos 60, 120 partido por 2, 60 por la diferencial de cantidades, 50 menos 30, 60 por 20, 1200. Si es que no me equivoco. ¿Cuánto te da? Me da lo mismo, 1200. Ya. ¿Qué es el triángulo ABC? La pérdida social es el triángulo ABC. ¿Hay dudas? No, profe. El excedente de los consumidores si el mercado fuese competitivo. Excedente, consumidores, mercado competitivo. ¿Cuánto sería? Un medio sería este triángulo grande, E de max P, PSO. Medio P de max menos PSO por XSO. 300 menos 100, 200 partido por 2, 100 por XSO, 50. 100 por 50, 5000. ¿Hay dudas? No, profe. El excedente de los productores en un mercado competitivo sería un medio PSO menos POMIN por XSO. 100 por 50 partido por 2.
¿Te da lo mismo? Espere, ¿qué? Sí, sí, dame. Espere. Un segundo. Ah, porque no. Mm, creo que te cometí un error. Sí, da lo mismo. Ya. ¿Cuánto sería el excedente total en el mercado competitivo? 7500. ¿Cuánto era en monopolio? Lo que tenemos aquí en color Seis, fucsia. 6300. ¿Cuánto se perdió por el hecho de estar en monopolio? Las 1200 unidades. Ahí está, que es la pérdida social. ¿Hay dudas? No, profesor. Si te fijas, ¿los consumidores ganaron o perdieron con esta situación? Los consumidores perdieron. ¿Cuánto perdieron? Perdieron. Sí, 3200. 3.002. ¿Y los productores cuánto ganaron? Ganaron 2000. ¿Cuánto fue la pérdida neta? El primer neta fue de 1200. Ahí está. ¿Hay dudas? Como lo quieras ver, siempre llega a lo mismo. ¿Hay dudas? No, eh, no había calculado ya. Perdón, ¿qué me dijiste? No, 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 no. Ya, ¿hay dudas? No, profe. Y finalmente, vamos a ver la última pregunta. Hay una cuestión que no calculamos, calculémoslo aquí en chiquitito, las utilidades del monopolista. Ahí, las utilidades. ¿Cuántos son los ingresos del monopolista? ¿Cuántas unidades vende? 30. ¿Qué precio cada una? 180. ¿Me sigues? Sí. ¿A cuánto ascienden los costos? X cuadrado. La función de costo aquí arriba la tenemos. La función 1 que escribí ahora. X cuadrado. Los costos son 30 al cuadrado. Por lo tanto, las utilidades son ¿hay dudas? Ah, no, profe. Finalmente, ¿qué nos piden? Me tengo que devolver porque no recuerdo. Calcule el índice de Lerner en el equilibrio del monopolista y en competencia perfecta. El índice de Lerner, tal cual dijimos el otro día, aquí vamos a contestar la de arribita, vamos a hacer un recuadro. El índice de Lerner, que da cuenta del poder de mercado del monopolista, es este cociente. Precio menos costo marginal partido por precio. Entonces, primero vamos en monopolio. 1. El índice de Lerner en monopolio. Vamos al mono. ¿A qué precio vende? Monopolista. Venda 180. Venda 180. 180 menos. ¿Cuánto es el costo marginal dado que vende 30 unidades? Es PK. Es
Sí, 60. Partido por 180. 120 partido por 180, 2/3. Tiene un alto poder de mercado el monopolio. De los 65. El índice, mientras más se acerque a uno, mientras más se acerque a uno, mientras más se acerque a uno, mayor poder tiene el monopolista. Segundo, en mercado competitivo, el índice de Lerner en competencia perfecta. Estamos parados aquí en el punto B, en competencia perfecta. ¿A qué precio vende? Competencia perfecto. Estamos en B. Vende a 100. ¿Cuánto es el costo marginal de las 50 unidades? El costo marginal de las 50 unidades también es 100. ¿Cuánto es el precio? 100. ¿Cuánto vale el índice de Lerner? Y saliendo valdría 0. Cero. Eso significa cero poder de mercado. Significa mercado competitivo. ¿Hay dudas? O sea, cuando se refiere a poder de mercado, se refiere como a una entidad en el mercado, de alguna manera de decirlo. ¿Qué tan fuerte es ese monopolio? Ah, ya, pero Mientras más se ya, acerque a uno, es más potente el monopolio. ¿Hay dudas? no, profe. Bien, no había ni una pregunta más. ¿Ya? Ya. A ver, veamos si quedó alguna pregunta. Dale un poco, rato. No alcanzo a ver nada. No, nada más. ¿Hay dudas? No, profesor, quedó bastante claro. Ya. Ya. Con respecto a la siguiente información de ventas, calcule el índice de Erfindal-Hirschman y comente si nos encontramos en presencia de un mercado concentrado. Y nos dan el mercado de las bebidas alcohólicas. El índice de Erfindal-Hirschman es un índice que te da cuenta de lo concentrado de un mercado. Índice de Erfindal-Hirschman es igual a la sumatoria de las participaciones 1, 2, 3, 4 de los S sub I al cuadrado con I, ¿dónde está? En este caso, I de 1 a 4. La empresa más grande, Coca-Cola, con un 38% al cuadrado. 38 al cuadrado. Más, le sigue Andina, 35 al cuadrado. Más CCU, 26% al cuadrado. Más resto de las compañías que venden bebida alcohólica,
¿Cuánto es? $3.346. 3.340. En la medida que el índice de Erfindal-Hirschman es mayor que 2.500, implica una alta concentración de mercado. ¿Qué significa eso? Que muy poquitas empresas tienen un gran porcentaje del mercado. Concentración. Mercado. Por lo tanto, nos da 3.346 mayor que 2.500. Este mercado está altamente concentrado. Y lo ves entre las tres más grandes, ¿qué porcentaje del mercado se llevan? El 99%. 99%. Por lo tanto, si te das cuenta, esas empresas podrían llegar a ponerse de acuerdo, cosa de perjudicar a los consumidores. ¿Sigues o no? Lo sigo. ¿Hay dudas? No, profe. Eh, calcule la farmacia ahora. Con respecto a la siguiente información, calcule el índice de Erfindal-Hirschman y comente si nos encontramos en un mercado concentrado. 1, 2, 3, 4. Aquí también tenemos 4, pero cambian los números. 23, 29, 27, 43, 29, 43, 29, 27. No sé cuánto. 3.420. Ay, no, 1.420. Por lo tanto, ¿qué podríamos concluir? Y esto también tiene una alta concentración. Y no sé si supiste hace varios años atrás, estas tres grandes cadenas de farmacia se coludieron. De eso no tengo memoria. Ya, De eso. pusieron de acuerdo en los precios de los remedios y afectaron a los consumidores. Obviamente los detectaron porque una de ellas, FASA, Farmacias Ahumadas, se ¿cómo se llama esto? Sí. Se autodenunció, pero les aplicaron una multa económica sustancial, aun cuando, según mi modesto juicio, debe haber sido más. Pero bueno, tuvieron que compensar a los consumidores en cierta medida. ¿Hay dudas? Aquí sí No, existió colusión, en el otro caso no, en el de las bebidas, que son esencialmente distintas. Aquí los remedios son únicos, es decir, tú puedes comprar no sé, pues uno de los que yo tomo para la presión, el amlodipino, puedes comprar en cualquiera de las tres, y se pusieron de acuerdo para tarificar. ¿Hay dudas? El caso de las bebidas es no. más difícil porque cada una tiene bebidas alcohólicas que en marca son distintas y le gusta la Heineken, toma Heineken, le gusta la Cristal, toma Cristal. Acá no, el remedio es único. Entonces fue mucho más fácil que se pusieran de acuerdo y se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenían un alto poder de mercado, estaba altamente concentrado el mercado. ¿Hay dudas? Pero tengo unas dudas frente a eso. Si no tuvieran ese poder, si no tuvieran tanto poder de mercado, no sería más propenso a que sucediera, ¿verdad? A ver, porque si en vez de ponerte de acuerdo, suponte Cruz Verde, llamó al gallo o al gerente de Salcobrán o por correo y se pusieron de acuerdo con Salcobrán y Ahumada. Si tuviéramos 28 farmacias que no tuviesen un gran poder por sí sola cada una,
tendrían que llamar a los otros 27. Es mucho menos probable que se pongan. ¿Entiendes o no? Sí. Eso. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Qué más hay? Nada más. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, nos vemos el miércoles si Dios quiere. Cuídate. Chao. Chao, profe. Chao.